Estimados estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, específicamente estudiantes de la carrera de Química y Biología, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. A continuación abordaremos la unidad 3, que ya forma parte de lo que se denomina como el segundo periodo, el segundo ciclo de este periodo académico, junio 2020, octubre 2020, cuyo título de unidad es Electroquímica. Como resultado de aprendizaje en esta unidad, esperamos que los estudiantes puedan conocer la electroquímica como una subárea de la química que asocia la física y la química a través del estudio de la transferencia de electrones en reacciones. Más allá de asociar la física y la química, en este caso se puede asociar con mucha facilidad temas de biología, y cuando ustedes estén viendo el proceso van a poder decir, ya comprendemos un poco mejor. Específicamente, bueno, acá hay una fotito donde una reacción química se determina el potencial, o el voltaje, dirían ustedes. Dentro de los temas que se van a abordar, primero tenemos lo que son los estados de oxidación y reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Esto no lo vi en el capítulo de electroquímica, así que deben estar bien atentos porque lo estudiarán por las diapositivas que daré. Vamos a tener el balanceo de ecuaciones de óxido-reducción a través de dos métodos diferentes. El primero considerando el cambio en el estado de oxidación y el segundo el famoso método del ion-electrón, que además es el que sí está en el libro y es el recomendado. Abordaremos los temas de celdas voltaicas, de celdas galvánicas y cálculos de fuerza electromotriz de celdas bajo condiciones estándar y no estándar. Mi nombre es Dayana Leal, tengan todos ustedes buenos días. Bien, en este final de ciclo les presento el cronograma de esta unidad, de la unidad 3 de electroquímica. Abordaremos en esta primera semana un solo video porque el día lunes es feriado, y adicional tendremos el material de la práctica número 3 correspondiente al tema de cinética que ya ustedes vieron anteriormente. Luego tendremos 3 videos de balance de ecuaciones de óxido-reducción. ¿Por qué se hace énfasis en este tema? Porque ustedes van a ser docentes, muchos de ustedes de colegios, y son temas que se abordan bastante en el colegio, posiblemente ustedes ya lo saben hacer también. Y por último vamos a tener los temas de celdas voltaicas y de las fuerzas electromotrices que se generan en cada una de estas celdas. Para finalmente, entre las semanas 7 y 12 de septiembre, abordar el test de esta unidad. Bien, el test de esta unidad tendrá una puntuación de 8 puntos. La bibliografía a seguir nuevamente, el capítulo de electroquímica del libro de química del autor Raymond Chan, cuyo capítulo generalmente yo les ayudo a través del grupo de WhatsApp y del aula virtual. Comenzamos entonces. Lo primero que tendríamos que abordar cuando comenzamos este tema es pues, todo lo que es energía. Energía es la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Entonces, dependiendo del contexto en el que ustedes se encuentren o el tema que ustedes estén abordando, van a poder hablar de distintas concepciones de lo que es energía, bien sea, por ejemplo, a nivel metabólico, cuando estén dando temas de biología, bien sea, por ejemplo, cuando ven lo de la bomba de sodio en el tema de la célula, o cuando estén dando el tema de sinapsis en el tema de las neuronas. Así que en todo siempre hay una implicación de lo que es energía, y es eso, la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Esta energía puede ser potencial, ¿sí? Que es la energía que posee una sustancia gracias a su posición en el espacio o su composición química, y vamos también a tener lo que es la parte de energía cinética, que es aquella que posee una sustancia o que quiere una sustancia gracias a su movimiento en el espacio. La energía se puede manifestar de distintas maneras, como energía mecánica, calórica,
eléctrica y química. En este caso, nosotros vamos a abordar lo que es la parte de energía eléctrica y energía química, las dos al mismo tiempo. Y entonces comenzamos primero preguntándonos, bueno, pues, ¿qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? Pregúntense ustedes, acá está, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujos de cargas eléctricas. Ajá, y uno queda así como que viendo para el cielo. Bueno, y a la larga, ¿qué es entonces? La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Tenemos aquí flujo de electrones. ¿En dónde está y en dónde la vemos? Bueno, pues podemos evidenciarlo, por supuesto, como hacemos todos, cada uno en nuestras casas, a través de los bombillos, de las cargas de los equipos tecnológicos que tenemos, cuando utilizamos para prender la cocina, la nevera, todos esos aparatos eléctricos, pero lo tenemos en la naturaleza, ¿sí? Tenemos todo lo que son las tormentas eléctricas, por ejemplo, los rayos, pero la tenemos en biología. Y ustedes que son estudiantes de la mención de químico-biología, luego de ver este tema, podrían estar en la capacidad de unificar proyectos escolares bastante ricos. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos sobre la parte biológica de los temas que ustedes ven en biología. Yo nunca vi biología en la universidad, pero adicional tienen los conocimientos básicos de química y de física. Ustedes pueden abordar el tema de cargas eléctricas en física y pueden abordar el tema de electroquímica en química, y todo eso lo pueden poner en práctica en los temas de biología. Entonces es maravilloso. Aquí, por ejemplo, les muestro el típico dibujo de una neurona, ¿ok? Y cuando se da la parte del impulso eléctrico, las conexiones se dan a través de un impulso eléctrico. ¿Y qué es lo que sucede allí? Sucede allí todo este fenómeno, ¿ok? Y cuando vemos estas cargas eléctricas, cuando vemos estos iones, pues podemos darnos cuenta que estamos ante la presencia de fenómenos eléctricos. Esto usualmente se ve, por ejemplo, en materias como biofísica, que yo tampoco nunca he visto, pero es súper bonita y ustedes lo tendrán que explicar. Bien, vamos a hacer énfasis en la transformación de la energía. Por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿a partir de qué podemos obtenerla? Podemos obtenerla, por supuesto, desde energía química, ¿ok? La cual podemos acumular en pilas, y esas pilas pues convierten esta energía en corriente eléctrica. Desde la energía magnética también podemos obtenerla a través de las turbinas, ¿sí? Energía mecánica en movimiento, pues también permite generar corriente eléctrica, la energía calórica, por supuesto. Y la energía solar a través de las celdas fotovoltaicas, pues este ha sido el boom en lo que es la parte de energía verde en los últimos años. Pues bien, vamos a abordar la unidad de electroquímica, y la electroquímica es esto, la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. La transformación de energía química a energía eléctrica y de energía eléctrica a energía química, esto es la electroquímica. Entonces es eso, es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En ella se estudian los procesos electroquímicos en los cuales están involucradas las reacciones del tipo redox. ¿Qué es una reacción redox? Es conocida como una reacción de óxido-reducción, y son todas aquellas reacciones químicas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Tenemos los reactivos químicos. A veces uno lo que ve en la ecuación es eso, es la ecuación. Pero cada elemento químico, lo que tiene en sus últimas capas son electrones. Las reacciones químicas se dan en general debido a los electrones que están en las últimas capas de cada elemento químico.
son las reacciones químicas más normales. Las que dependen de energía de la que se da en el núcleo son reacciones más costosas, son reacciones nucleares que no se dan a cabo muy seguido y para lo cual se necesita muchísima energía. Entonces no son las comunes, no son las del día a día. Las del día a día son estas, en las cuales se dan transferencia de electrones. Entonces, vamos a tener dos tipos de mecanismos. Uno que es un proceso que genera energía eléctrica, ¿ok? Y a eso le vamos a conocer como celdas galvánicas, y a otro proceso que requiere de energía eléctrica, y en este caso, en este tema, lo vamos a ver como las celdas electrolíticas. Entonces, las reacciones redox, o las reacciones de óxido-reducción, ya lo dije, son reacciones químicas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en los estados de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Cuando ustedes están en el bachillerato, o cuando uno está en el bachillerato, generalmente tiene un docente que le obliga a organizar los elementos químicos en listas de acuerdo a los estados de oxidación. Mi profesor lo hizo y estoy casi segura que el profesor de ustedes también. Yo no lo hice. Yo particularmente no hice eso porque siempre he estado a bordo la química en la cual se utiliza la tabla periódica como un instrumento, como una herramienta, y en la tabla periódica está toda la información. En algún momento dado, lo que podría recomendar es que en clases ustedes puedan colocar al estudiante a que él mismo haga su listado de todos los elementos con estado de oxidación 1, todos los elementos con estado de oxidación 2, los que tienen estados de oxidación variable, pero que lo hagan como un trabajo en el aula de clases, no que se tengan que aprender todo eso de memoria, porque no tiene sentido. Para eso está la tabla periódica. Claro que con el paso del tiempo, con la práctica, uno va aprendiéndose un poco algunos estados de oxidación, y pues eso futuro también facilita cosas. Pero en principio no deberíamos estar, o ya los tiempos están bastante avanzados como para seguir imponiéndole al estudiante que se aprenda los estados de oxidación, cuando podemos hacer uso de herramientas como la tabla periódica, donde está toda la información. Lo que hay que enseñarle al estudiante es cómo usar la tabla periódica. Bien, ¿qué es el estado de oxidación? En química, el estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química, por ejemplo, un ion. Formalmente dicho, el estado de oxidación es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fuesen del 100% iónicos. Se toma un supuesto. Se toma el supuesto de que estamos ante la presencia de un elemento iónico, y entonces se asigna lo que es el estado de oxidación. Veamos aquí. Yo coloco este ejemplo, donde sí ya tengo un compuesto con un enlace iónico. Tengo litio más flúor, que me genera esta sal, fluoruro de litio, ¿sí? Ustedes, he visto que en tercer nivel ustedes ven bien a profundidad lo que es la parte de nomenclatura. ¿Qué es lo interesante aquí? Podemos ir y el litio en la tabla periódica tiene un número atómico, ¿sí? El número atómico del litio es 3. ¿Qué significa que tenga un número atómico 3? Significa, el número atómico me indica la cantidad de protones que tienen. Los protones son las cargas positivas, las partículas con cargas positivas. Pues bien, si consideramos que esto es un elemento químico que está en estado neutro, en estado neutro quiere decir que las cargas positivas y las cargas negativas son iguales. Si yo asumo que el número atómico es 3 y que me indica la cantidad de protones, entonces estoy asumiendo que ese elemento químico tiene 3 electrones. Ustedes ya han visto el tema de configuración electrónica, ¿sí? Porque los electrones no están ubicados en un mismo sitio, no están todos concentrados.
El modelo atómico actual me indica que existe una nube, un orbital atómico. Ya no deberíamos teóricamente hablar de la corteza electrónica. Ahora, según el modelo atómico, ni siquiera es el más actual, es el penúltimo, porque el más actual no está en los libros texto. Pero se habla de lo que es el término de orbital atómico. Y ese orbital atómico es en el espacio, en el cual existe la probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, ¿por qué existe la probabilidad? Porque la velocidad del electrón es muy grande y el electrón está en un constante movimiento. Pero no están ubicados todos en un mismo sitio, sino que ellos tienen una forma de distribuirse en el espacio a través de niveles de energía. Entonces, en el caso del litio, que tiene número atómico 3, que tiene 3 electrones, los primeros 2 electrones se alojan en el primer nivel de energía. Y en el último nivel de energía, pues va el último electrón, según la configuración electrónica, 1s2, 2s1. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel de energía? Veamos, vean la configuración. 1 es el nivel de energía 1, 2 es el nivel de energía 2. En el último nivel de energía hay un electrón, 1. Volteen y vean el video para quienes lo estén escuchando, vean la explicación. Este último electrón, este electrón que está en el último nivel de energía, es el electrón que puede interactuar con más facilidad en una reacción química. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Según la estructura del átomo, en el núcleo están las cargas positivas. Los electrones que están en la capa más cercana al núcleo van a ser atraídos con más fuerza. Y el que está en la capa más lejana es el que va a ser más fácil de sacar de ese átomo. Entonces, él es el que va a participar en la reacción química. Por eso su estado de oxidación es 1. Y todos los que están en la tabla periódica, en esa misma familia, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, tienen estado de oxidación 1. El hidrógeno, ¿por qué el hidrógeno está en esa misma familia? El hidrógeno no es familia de litio, sodio, potasio. No, el hidrógeno no es un no metal. El hidrógeno no tiene familia, el pobre hidrógeno está solo. Lo ubican en ese lado de la tabla periódica porque su configuración electrónica termina en S1, solamente por eso. Pero no es un metal y no es familia de ellos y no se comporta como los metales, ¿ok? Bien, ¿qué sucede con el flúor? El flúor, busquen su tabla periódica, tiene un número atómico Z igual a 9. Significa que tiene 9 protones y que tiene 9 electrones y hay que hacer la configuración electrónica. Bueno, vamos y buscamos la clase de configuración electrónica y la hacemos. 1s2 porque en el subnivel S solamente se pueden alojar 2 electrones. 2s2, el máximo de electrones. Y en el P se pueden alojar 6, pero el número atómico del flúor es 9. Entonces digo, bueno, 2, 4, ¿cuánto me falta para 9? 5. Entonces digo 2, 4 y 5, 9. Está bien, chévere. ¿Cuántos electrones hay en su último nivel de energía? Volteo y veo a nivel 1, nivel 2. Y el nivel 2 es el último nivel de energía. Entonces, en el último nivel de energía tengo, en el 2s tengo 2 electrones y en el 2p tengo 5. 5 más 7, 5 más 2, perdón, 7 electrones. Entonces vengo y hago mi configuración electrónica. Los electrones que van a participar en esta reacción química son los electrones que están en el último nivel de energía, ¿cierto? Y cuando tengo la reacción química, ¿qué me queda? ¿Cómo me queda en esta reacción química? Me queda el litio con carga positiva, indicándome que ha perdido este electrón. Y si ha perdido este electrón, ¿qué es lo que sucede? Perdió este que estaba en 2s1, ahora él quedó como 1s2. ¿Y por qué al litio le conviene esto? Porque cuando pierde ese electrón, de una u otra forma queda estable, queda como el helio, y el helio es un gas noble, y el helio es un gas estable, entonces queda bien. No es tanto que ha perdido un electrón, es que ha ganado en estabilidad.
El flúor, en cambio, el flúor gana el electrón y tiene una carga negativa para indicar que tiene un electrón adicional a todos los de él. Eso es lo que indica. Esto es un catión, esto es un anión. Ahora, si veo la configuración electrónica del flúor aquí y le añado un electrón, ahora queda como P6. Y queda súper estable porque queda con todo su octeto completo. Entonces, al tener su octeto completo, él adquiere la configuración del neón. Y queda también bastante estable. Todos estables, todos salimos ganando, va bien. Entonces ahora es cuando pasamos a evaluar el estado de oxidación. El estado de oxidación es eso. Es visto como la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces fuesen 100% iónicos. Aquí lo tengo 100% iónico. Aquí yo lo tengo 100% iónico. Entonces, para el litio, su valencia viene siendo +1 y todos esos tipos de metales tienen +1 y el flúor puede comportarse con la -1. En este caso lo muestra, ¿sí? Pero también puede tener otro tipo de estados de oxidación. ¿Por qué? Porque tiene más electrones en su último nivel de energía. Bien, entonces aquí tenía otro ejemplo con el sodio, con el flúor, con dibujitos y todo. Entonces, el estado o número de oxidación se define como la carga asignada a cada átomo que forma parte de un compuesto. Indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de un compuesto. Y por último, entonces vamos a ver en la clase de hoy que para determinar el estado de oxidación ya está tabulado un conjunto de reglas que hacen más fácil este trabajo. Entonces comenzamos a ver las reglas para asignar los números de oxidación. Estas reglas tienen que verlas una y otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tema va a depender de que ustedes sepan y puedan utilizar estas reglas. Escríbanlo en una hojita en blanco, bien bonito, para que lo tengan a la mano para cuando vayan a hacer los distintos test. Esto es básico, hay que tenerlo, hay que saberlo sí o sí. Regla número 1. Todos los elementos en estado natural o no combinados, cuando tengo un elemento químico solito que no hay más nada, todos ellos van a tener un número de oxidación 0. Por ejemplo, en el O2. Pero aquí yo vengo y lo coloco. Tengo esta reacción química que me muestra la formación del óxido de magnesio. Magnesio metálico, una cinta de magnesio, que cuando es quemada a través de un proceso de combustión, y la combustión siempre se da en presencia de oxígeno, es decir, magnesio en presencia de oxígeno, cuando se quema genera el sólido, es esto, óxido de magnesio. ¿Qué es lo que sucede en ella? Veamos primero cómo asignar el estado de oxidación. Como el magnesio está solo, no tiene ningún otro elemento químico a su lado, su estado de oxidación, su número de oxidación asignado es 0 de acuerdo a esta regla. El oxígeno, aunque dice O2, que son dos átomos de oxígeno unidos en esa molécula, no está combinado con otro tipo de elementos químicos, entonces su estado de oxidación es 0 también. Esto ya lo asignaremos más adelante. Bien, regla número 2. Todos los elementos del grupo alcalinos, ¿cuáles son los alcalinos? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, en sus compuestos siempre tienen número de oxidación 1 más. ¿Ok? En la antigüedad le llamábamos +1. La forma actual, bien, de verlo es 1 más. ¿Ok? Si en algún momento coloco +1, es porque cuando yo estaba pequeña así lo aprendí. Y es muy difícil el proceso de desaprender en el cerebro. Por eso es importante cuando quienes están implicados en el proceso de enseñanza, hacerlo y hacerlo bien. Porque es más difícil
quitarle lo ya aprendido al estudiante a cuando no sabe nada. Entonces es uno más. Bien, tengo esta reacción química, por ejemplo, el sodio en presencia de cloro, que genera la sal, cloruro de sodio. Como el sodio está solo, su estado de oxidación es 0. Pero, profe, aquí dice +1. Sí, pero cuando está combinado. Como el cloro está solo, su estado de oxidación es 0. Pero aquí, cuando está combinado, el sodio tiene un estado de oxidación 1 más. ¿Ok? Regla número 3. Todos los compuestos del grupo alcalino térreos, que son los que están al ladito de los alcalinos, los que están en la segunda familia, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, todos ellos solo tienen estado de oxidación 2 más. ¿Ok? Nunca van a tener otro estado de oxidación. Y entonces volvemos a la primera reacción. Ya habíamos visto el estado de oxidación del magnesio y del oxígeno. Ahora tengo el óxido de magnesio. En este compuesto, el estado de oxidación del magnesio es 2 más. ¿Por qué 2 más? Porque ese es su estado de oxidación. Cuando hacen la configuración electrónica, en el último nivel de energía, la configuración de todos ellos termina en S2. Y 2 son los electrones que hay en su último nivel de energía. Y como no hay más electrones, sino solamente 2, este es su número de oxidación. O sea, queda el S2 completo, y ya. Ese es su número de oxidación. Regla número 4. El oxígeno en sus compuestos, en casi todos, tiene un número de oxidación 2 menos. Con algunas excepciones, como en los peróxidos, en los cuales tiene oxidación 1 menos. Cuando digo casi todos, por ejemplo aquí, esto es un óxido, el óxido de magnesio, bueno, cuando está solito tiene estado de oxidación 0, pero aquí que está combinado, ya habíamos visto que el magnesio tenía estado de oxidación +2, y el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2. Esto es un óxido, pero tenemos la familia de los peróxidos que ustedes vieron en el tema de nomenclatura. En los peróxidos, el oxígeno pasa a tener estado de oxidación -1. Por ejemplo, el sodio tiene 1 más y el oxígeno tiene 1 menos. Y ahorita luego vamos a ver otra regla que me va a completar, que le va a dar un poco más sentido a esto. Bien, regla número 5. El hidrógeno en la mayoría de sus compuestos químicos, en casi todos, tiene estado de oxidación 1 más, con alguna excepción, que es el caso de los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos, porque falta aquí especificar que es en los hidruros metálicos, su número de oxidación es 1 menos. Por ejemplo, tengo aquí el hidruro de sodio, hidruro de litio, hidruro de calcio, hidruro de estroncio. Los metales no tienen opción. Ellos tienen sus estados de oxidación respectivos. Para el sodio, bueno, aquí tengo, por ejemplo, la molécula de agua. Una molécula de agua, ¿cómo sería su nombre de acuerdo a la nomenclatura de óxidos? Porque esto vendría siendo un óxido, algo que tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vendría siendo 2 por 1 más 2 y el del oxígeno sería -2. Pero aquí tengo un peróxido, el peróxido de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno sigue teniendo estado de oxidación +1. La excepción era el oxígeno, que aquí tiene -2. ¿Ok? Y acá estaba que el peróxido tiene -1. Entonces aquí hay que venir y acomodar este detallito. Aquí. Que es -1. Y por último,
tenemos el caso de los hidruros. El sodio tiene +1 y el hidrógeno tiene -1. Siempre el hidrógeno va a tener +1 con solamente estas excepciones. ¿Ok? Profe, ¿y cómo sé yo cuándo va a tener -1? Cuando usted vea el metal con el hidrógeno, que es un hidruro metálico, que ustedes ya lo han visto en la nomenclatura química, en química general, no sé cuántas químicas ven, pero yo sé que lo han visto porque tengo un estudiante de tercer nivel que ha puesto en sus estados de oxidación, ha puesto el tema de nomenclatura. Bien. Regla número 6. Los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. En sus compuestos binarios, en compuestos que tienen 2 elementos químicos, tienen número de oxidación 1 menos. Compuesto binario de 2, por ejemplo, tengo aquí el ácido clorhídrico. Estos son hidruros no metálicos, porque también podría ser cloruro de hidrógeno. Aquí es hidruro de sodio. Entonces aquí cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico. En todos estos casos, el halógeno siempre tiene estado de oxidación -1. Por ejemplo, como la norma dice compuestos binarios, aquí yo tengo un compuesto binario que no lo muestro acá. Tengo el cloruro de sodio. Esto es una sal. Esta sal es como si yo tuviese el ácido clorhídrico y la sal, que es la sustitución del hidrógeno por un metal. Entonces, acá tengo ácido clorhídrico, donde el hidrógeno va a tener estado de oxidación +1 y el cloro -1. Y aquí tengo la sal, donde el sodio siempre tiene valencia +1 y el cloro va a tener 1 menos, o -1. ¿Ok? Y en estos casos, cuando tengo compuestos binarios con azufre, selenio, teluro, compuestos binarios de 2, entonces el azufre, el selenio y el teluro siempre van a tener estado de oxidación 2 menos. Por ejemplo, en este caso, el hidrógeno tiene +1 y el azufre tiene -2. La regla número 7 le va a venir a dar sentido a toda la clase. ¿Por qué le va a dar sentido? Bueno, la suma de las cargas de los números de oxidación debe ser igual a 0. Cuando yo estoy sacando las cargas acá en una molécula, la sumatoria de ellos debe ser igual a 0. Veamos, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos de la diapositiva pasada. Yo tenía, según la norma, el estado de oxidación del magnesio es +2 y el del oxígeno -2. Y yo digo, 2 positivos y 2 negativos, ¿qué pasa? Los resto y eso me va a dar 0. Entonces esto va a estar bien. ¿Qué es lo más fácil que yo me aprenda aquí? Que el del oxígeno es -2, porque voy a tener hidrógeno y oxígeno en muchas reacciones químicas y yo ya voy a saber automáticamente que el del oxígeno es -2 y que el del hidrógeno es +1. Este otro caso, si el del sodio es +1, porque ya yo me sé que él solo tiene +1, mientras que en la tabla periódica el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Pero en este caso utiliza -1. ¿Cómo sé que es -1? Porque si aquí es +1, para que esto me dé 0, aquí tiene que ser -1. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, aquí, en este caso, muchachos, bien atentos. Voy a minimizar y voy a escribir por acá un poquito. No. Voy a bajar esto un poquito. No sé si puedo. Estoy equivocada.
Ok. Yo vengo y digo, 2, este 2 que está como subíndice, 2 por 1, 2. 2 positivo. ¿Ok? 2 positivo. Y en el otro caso, 2 positivo lo voy a poner por acá. Entonces, en la tabla periódica, el azufre va a tener valencias 2, 4 y 6. Y muchos estudiantes dirán, ¿cómo voy a saber yo cuál es el estado de oxidación? Pero como la suma de todo esto tiene que ser igual a 0, para que esto sea 0, ¿cuánto tiene que valer el azufre? Para que esta sumatoria sea 0, ¿qué número le debo restar al 2? 2 menos 2. Entonces yo digo, más 2 menos 2, eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces puedo decir, bueno, esto está bien. ¿Por qué está bien? Porque si el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, 2 por 1, 2. Y si el del azufre es 2, 1 por 2, 2. Y la sumatoria de estas dos cosas es igual a 0. ¿Ok? En este otro caso, por ejemplo, ¿cómo sé si estos estados de oxidación están bien? Yo vengo nuevamente y digo, aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por 2, 2, positivo. 2 por menos 1, menos 2. Y más 2 menos 2, eso va a dar 0. Tienen que estar atentos, pero la sumatoria de las cargas de los números de oxidación debe ser igual a 0. Pero no solamente esto, sino que tienen que tomar en cuenta el subíndice. Por ese motivo aquí, el del oxígeno tiene que ser menos 1. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo 2 por 1, 2 positivo. Para que aquí me quede 2 negativo, el de él tiene que valer menos 1. Para yo poder decir 2 por menos 1, menos 2. Atentos. Bien. La última regla dice, los radicales conservan, voy a colocar aquí el puntero, los radicales conservan su número de oxidación. ¿Qué son los radicales? Cuando yo los tengo en estado iónico. Por ejemplo, aquí tengo el tricloruro de hierro, ¿ok? Que en presencia de agua se descompone en sus iones de hierro 3 y iones de cloro menos. Entonces, es automático. Automático yo lo tengo que visualizar. ¿Cómo lo puedo visualizar de forma automática? Vean aquí, enfóquense. Si yo ya sé que el del cloro vale menos 1, si yo vengo y sé que el del cloro vale menos 1 porque es un compuesto binario, entonces vengo y digo 3 por menos 1, menos 3. ¿Cuánto tiene que valer el del hierro? 3. Pero cuando se separan, que se separan en iones, el cloro va a tener su estado de oxidación menos, por eso aquí tiene menos. Y el hierro va a tener su estado de oxidación. Aquí tiene más 3, entonces aquí va a ser más 3. ¿Ok? Bien. Les voy a mostrar dos casos de reacciones de óxido-reducción en la vida diaria, en algo que el estudiante puede ver, bien seguido. El primero de ellos, la formación de rumbre en el hierro. Podemos ver, y uno llega y dice, ¿qué reacción química se está produciendo aquí? Y el estudiante llega y dice, se oxidó, profesora, se oxidó. Pero ¿cómo es que se oxidó todo esto? Es un proceso químico más largo que lo vamos a ver. En cada clase vamos a ir viendo hasta que veamos por completo este proceso de oxidación. Realmente no es una oxidación. Realmente lo que se produce es una corrosión, que se define como el deterioro de un material
como consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, porque hay distintos tipos de corrosión y entonces no todos se van a ver así de bonitos, ¿ok? En ocasiones la gente va y compra esos tenedores, esas ollas que son súper costosas porque son de acero inoxidable y uno dice, bueno, chévere, porque no se oxidan. Sí, sí se oxidan, solamente que el proceso de oxidación que se da en ellos no se ve así de feo. Se forman unos huequitos mínimos que suelen verse a nivel microscópico, pero hay un tipo de corrosión, pero no se ve así de esta manera, ¿ok? Entonces lo que se da es un proceso de corrosión, no es una oxidación. La oxidación la van a ver ahorita después en la siguiente clase. Y es un pedazo de reacción, no es el pedazo completo. Bien, si yo veo la ecuación a simple vista, esta es la ecuación química. Y lo primero que tengo que saber para poder ver qué fenómeno es el que se está produciendo allí, lo primero que tenemos que saber es asignar los estados de oxidación. Vengo y veo, el hierro está solo, aquí aparentemente no está mezclado con más nada. Es esa viga de hierro que tenemos, la viga inicial, bonita, pulida. Bueno, él cuando está inicialmente tiene un estado de oxidación 0 y allí aplicamos la regla 1 de asignación de estados de oxidación que ya ustedes tienen allí escritas en sus hojas porque cuando estaban viendo el video fueron anotando, ¿cierto? Bien bonito. Bueno, el oxígeno está solo, tampoco está combinado con nada. Entonces, inicialmente el estado de oxidación del oxígeno es 0. Luego tengo que este fenómeno se acelera cuando está en presencia de agua. Este fenómeno se puede dar sin el agua, simplemente que en un tiempo más lento, pero en presencia de oxígeno, este fenómeno ocurre, ¿ok? Pero bueno, en presencia de agua, pues se da más rápido. Y quiero analizar sus estados de oxidación. Bueno, pues una molécula normal, el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1 y el oxígeno -2. Pero ¿cómo? Dirán ustedes, pero yo no veo, profesora, que aquí esto se haga 0. Salgamos de acá, vengo aquí y lo voy a hacer aquí para que lo vean. Vamos a colocarle un tipo de letra 18 y subo un poco. Comienzo. Este 2 que está como subíndice del hidrógeno, 2 por 1 positivo, me da 2 positivo. ¿Ok? Es más, le voy a colocar otro colorcito para que lo podamos ver un poco mejor. Bien, este es +2. Y en el caso del oxígeno, aquí en el subíndice no hay nada. Se sobreentiende que tiene un número 1. Entonces digo 1 por el 2 que asignamos como estado de oxidación, 1 por 2, 2 negativo. Entonces, la suma algebraica de estas dos cosas, la suma algebraica va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué es una suma algebraica, muchachos? Cuando tengo dos cantidades con signos diferentes. +2 menos 2, eso da 0. Y allí estamos cumpliendo con una de las últimas reglas que ustedes vieron, ¿sí? La sumatoria da 0. Sin embargo, quiero que sepan que el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y que el del oxígeno es -2. Los que están aquí son los estados de oxidación y esta es la forma de cumplir con la regla, ¿ok? Bien atentos con eso, porque luego en las evaluaciones yo pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación? Y a veces vienen los estudiantes y me colocan esto. Y no, eso no está bien. Bien, prosigo en modo presentación porque me permite ir haciendo esto. Tengo esto aquí. Y bueno, es como un poco más extraño porque ustedes pueden ver que es un óxido con agua. A eso se le llama un compuesto químico que está hidratado. Podríamos verlo como un complejo químico. Pues bien, si yo quiero asignar los estados de oxidación, ya veo que este fragmento es la misma molécula de agua. Es decir, que el hidrógeno tiene +1 y que el oxígeno tiene -2. Y ya yo sé que 2 por 1, 2, 1 por 2, -2, y +2 menos 2, 0. Este pedazo de la molécula está bien, fácil.
Ahora tengo aquí el óxido de hierro, pero está combinado. Entonces, como ya está combinado, el estado de oxidación no es cero, es distinto. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo sé, según la norma, que el estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Cómo sé qué estado de oxidación tiene aquí el hierro? Ustedes van a la tabla periódica y van a encontrar en la tabla periódica que el hierro suele tener estado de oxidación +2 y +3. Profe, ¿y cómo sé? Bueno, pues como la sumatoria tiene que ser igual a 0, para que esto sea igual a 0, el del hierro tiene que valer +2. Para poder decir +2 menos 2, eso es igual a 0. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo aquí, puedo observar que el hierro cambió de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación +2. El oxígeno cambió de estado de oxidación 0 a un estado de oxidación -2. Cuando estamos en una reacción química en la cual hay elementos químicos que tienen cambios en sus estados de oxidación, cuando esto sucede, entonces podemos decir que estamos ante la presencia de una reacción del tipo óxido-reducción, que esto es una reacción redox. ¿Por qué? Porque hubo cambio en el estado de oxidación. Si no hay cambios, si todas las especies químicas tienen el mismo estado de oxidación, entonces no es una reacción redox. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de reacciones y no todas son de este tipo. Otra reacción química bien común, todos los días la utilizamos generalmente, bueno, no todos, porque ahora acá hay bastantes quienes utilizan cocinas de inducción, que allí ya sería algo diferente, pero en general los demás utilizamos cocinas con gas. Y el proceso químico que se produce allí es una reacción de combustión, ¿ok? Entonces, tenemos un gas. No es exactamente el gas que utilizamos en la casa, yo lo hice con metano por la facilidad de la ecuación. Aquí presento la molécula del metano, que ustedes van a ver dentro de 2 semestres en orgánica. El metano, en presencia de oxígeno, produce CO2 y agua. Esto es una reacción de combustión, ¿ok? Todas las reacciones de combustión se dan en presencia de oxígeno. Entonces, esto que está aquí, que es esto que ustedes tienen aquí, lo que hace toda la gente cuando acumula basura, que va y la quema, que no tiene conciencia de la cantidad de CO2 que genera, toda la gente que tiene sus carros viejos, que no los mandan a arreglar y que sus tubos de escape no funcionan bien, pues bueno, ese CO2, que es uno de los contribuyentes a todos los cambios climáticos que nosotros estamos sufriendo. Sí, nosotros también emitimos CO2. Este es nuestro proceso regular, ¿ok? Tendríamos que, para revertir este proceso, sembrar más árboles. Pues bien, ¿cuál es la reacción electroquímica que se produce en este caso? Tenemos que asignar los estados de oxidación para poder evaluar si es o no una reacción electroquímica. Comienzo. Lo primero que sé en esta reacción química, lo que sé, si quiero comenzar aquí, es que el hidrógeno, según la norma, tiene un estado de oxidación +1, ¿ok? Pero si él tiene +1 y yo vengo a calcularlo, entonces yo vengo y digo, voy a colocarle por aquí letra 20. 4, este 4 que tengo aquí, 4 por 1, más 4, 4 más. ¿Ok? Para que esto sea igual a 0, ¿cuánto tiene que valer el estado de oxidación del carbono, muchachos? Para que esto sea igual a 0. Pues tiene que valer -4, 4 menos. Para poder decir 4 menos más 4 es igual a 0. Entonces, por ese motivo, el estado de oxidación de él es
menos 4. Y el de él es 1 más. ¿Ok? Lo voy a colocar acá. Bien, entonces, el del hidrógeno es más 1 y el del carbono es menos 4. ¿Cómo lo van a saber? Porque van a decir 4 por 1, 4 más. 1 por 4, 4 menos. 4 menos más 4 más, eso da igual a 0. Se cumple esta condición, entonces estos estados de oxidación van a estar bien. Sigo mi ecuación, sigo viendo la ecuación química. Tengo el oxígeno acá solo. ¿Qué estado de oxidación tiene él si está solo, si no está combinado con más nada? 0. Su estado de oxidación es 0. Bien, sigo viendo, en presencia de calor, esto genera CO2. Asignamos el estado de oxidación. Entre ellos dos, ¿cuál me sé? Me sé el del oxígeno. El del oxígeno, según la norma, vale menos 2. ¿Cuánto es el estado de oxidación del carbono? Piensen ustedes. Yo vengo y digo 2 por 2 menos 4. Menos 4. Para que eso sea 0, ¿cuánto tiene que valer el de él? Más 4. ¿Ok? Y en el del agua ya lo hemos visto. El del hidrógeno vale más 1. 2 por 1 más 2. Así que el de él tiene que valer menos 2. Bien atentos con esto, muchachos. ¿Qué evidencio? Volteo y veo toda mi ecuación. Y digo, bueno, el carbono cambió de menos 4, 4 con carga negativa, a más 4. ¿Cambió? Sí cambió bastante, cambió el signo. Cambió de menos 4 a más 4. Y el oxígeno cambió de 0 a menos 2. El oxígeno cambió de tener un estado de oxidación 0 a tener un estado de oxidación menos 2. ¿Hubo cambio en los estados de oxidación? Sí. De él a él y de él a él. Sí hubo cambio. Y como hubo cambio en los estados de oxidación, puedo decir que esta reacción química es una reacción química del tipo de óxido reducción. ¿Ok? Eso es lo que puedo decir de momento. Entonces, ustedes no van a aprender a hacer esto solos viendo mi video. Ustedes lo van a aprender si ustedes buscan ejercicios de ecuaciones químicas y ustedes comienzan solos con las normas anotadas a colocar los estados de oxidación. Entonces, aquí yo les dejo 4 ejercicios para que asignen los estados de oxidación de cada elemento químico y hagan valer la regla. ¿Cuál es la regla? Que la sumatoria de ellos debe ser igual a 0. Con la excepción del ion, aquí no. Aquí la sumatoria de ellos va a ser igual a esta carga, ¿ok? Bien. Si no han terminado de comprender un poco bien con mi video, acá hay 2 videos que he visto previamente que están bien explicados, entonces vean estos 2 videos para que complementen y puedan hacer su tarea. Si tienen alguna duda, no duden en solicitar la ayuda, pero eso sí, cuando estén haciendo los ejercicios y tengan la duda, allí me escriben: profesora, ¿me puede por favor atender hoy en la tarde? O profesora, tengo una duda en este ejercicio. Coordinamos la duda, la atención, bien sea por WhatsApp, bien sea por Zoom, como podamos, como según mejor puedan ustedes, y yo les ayudo con sus dudas. Pero para que ustedes tengan dudas, tienen que estudiar primero, tienen que sentarse a hacer los ejercicios. ¿Se ve sencillo? Chicos, este es el comienzo, esto es lo básico. Esto es lo que ustedes tienen que saber mínimo para ver el resto del tema. Si no saben esto, no van a poder hacer los demás ejercicios de la clase. En este caso, esta unidad es consecutiva. Tienen que saber lo de cada tema, lo de cada clase para poder ver las demás. ¿Ok? Así que en acción a estudiar. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy a sus órdenes para aclarar sus dudas. Hasta luego, jóvenes.